Bien, muy buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes en este grupo de lectura de Kierkegaard, donde estamos leyendo los papeles de A del libro de O lo uno, o lo otro, un fragmento de vida. El texto que hemos empezado a leer la sesión anterior es justamente el tercero, que se llama El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. Y este es un texto bastante sugerente, en el que, pues, como el mismo texto lo muestra, vamos a establecer una comparación entre lo que es, pues eso, la tragedia antigua y la tragedia moderna, pero en particular respecto a un concepto profundamente teológico, pero que Kierkegaard va a entender en términos, digamos, amplios, en términos filosóficos, como lo vamos a mirar en el concepto de la angustia, lo va a entender incluso en términos psicológicos, ¿sí? Lo cual no es otra forma que decir en términos antropológicos, y es la pregunta por la culpa. Es la pregunta por la culpa, ¿sí? Y precisamente sobre eso, en ese punto, habíamos quedado la vez pasada, ¿no? Y hay una pregunta, digamos, que Kierkegaard va a hacerse, y es cuál es el punto, ¿sí? En el que la culpa trágica, la culpa del héroe, ¿sí? La relación entre tragedia y culpa se vuelve fundamental, y cómo eso se va a articular en el mundo antiguo y en el mundo moderno, ¿sí? Y es un poco lo que, pues, donde habíamos quedado. Vamos a volver a leer este párrafo largo, ¿sí? Para seguir, ¿no? Asimismo, hemos traído un par de textos, bueno, realmente uno, el otro finalmente no decidí mostrarlo. He traído un texto que me pareció bastante sugerente, que se llama Culpa antigua y culpa moderna, el análisis kierkegaardiano de la tragedia en o lo uno o lo otro. Es un texto reciente, es un texto del 2020, desde hace 3 años, está, digamos, bastante reciente. Es un texto largo, tiene unas 40 páginas. Pero me gustó. El resumen es muy claro, y pues de hecho hace lo que dice que va a hacer, entonces no tiene mayores pretensiones. El texto dice que el artículo va a tratar sobre, ¿sí?, la distinción que hay entre culpa antigua y culpa moderna, ¿sí? Y que esta distinción se va a utilizar para hacer una crítica a la ética. A la ética. Tradicionalmente, nosotros, a ver, el concepto de culpa es un concepto inicialmente teológico, no es fundamentalmente ético. El concepto ético es el de responsabilidad. Sí, pero digamos que, y pues el concepto de culpa es un concepto profundamente teológico. Lo era en el judaísmo, lo es en el cristianismo y lo es en la mayoría de las religiones. Porque vale la pena establecer ahí una distinción categorial clara, y es cuál es la distinción entre culpa y responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ahí está Sandra. Hola Sandra, no te había visto. ¿Cómo estás? Sandra, ya que estás acá, distinción entre culpa y responsabilidad, ¿te animarías a pensar algo? Hola, profesor Manuel. Pues a ver qué Gusto en estaba saludarte. pensando. Sí, mira, con respecto a lo que estás hablando, estaba pensando en este momento en Hannah Arendt. Ajá. Ella también, digamos, ya más a nivel ético, nos habla de la culpa, pero también ella vincula el arrepentimiento. Ujú. De modo que, o sea, sentir culpa está bien, pero no es suficiente si no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el que te hace ser responsable para cambiar esa conducta. Ujú. Así fue como lo entendí yo en Hannah Arendt, no sé si estoy equivocada. Sí, no, está bien, claramente. Obviamente, cuando uno habla con los arentianos expertos, uno siempre está equivocado. Pero eso es lo interesante de estos espacios donde podemos manejarlo libremente. Yo lo entiendo igual que tú. A mí me parece que es que la culpa da pie al arrepentimiento, y por ende, pues, o sea, no es suficiente, ¿sí? Pues el reconocimiento de culpa, hay que dar el paso del arrepentimiento, y luego pues hay que dar el paso de la acción, que es el que de una u otra forma se traduce en términos de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, el asumir una culpa, ¿sí?, se debe traducir en una responsabilidad, y sobre todo en términos arentianos, una responsabilidad ética, en una responsabilidad de acción, de hacer algo. Por lo general, nuestra manera muy del siglo XX, XXI de entender la responsabilidad es reparación, no repetición.
bueno, incluso verdad, si lo queremos poner en estos términos, pero hay muchas formas de entendernos responsables, ¿no? Pero repito, tradicionalmente el concepto de culpa es un concepto profundamente religioso y altísimamente teológico, ¿sí? En todas las religiones, de hecho, antes de las grandes religiones monoteístas del islamismo, el judaísmo y demás, y eso lo muestra, por ejemplo, René Girard en la mayoría de sus textos. Existe, René Girard es un filósofo francés contemporáneo, todavía está vivo, que él muestra cómo la lógica de nuestro mundo de creencias es una lógica sacrificial. Es un texto, vamos a compartir de pronto acá, donde tengo, no sé dónde lo tengo, acá está, listo. Sí, René Girard. René Girard es un filósofo, nació en el 23, mentira, ya murió en el 2015, no sabía, no tenía ni idea. Y él básicamente va a escribir una serie de novelas, va a escribir una serie de novelas, perdón, disque novelas de libros muy importantes, quizás la más conocida sea esta, La violencia y lo sagrado, y el de El chivo expiatorio. Bueno, mentira romántica y verdad novelesca, pero quizás la más conocida es la de la violencia y lo sagrado. Y la tesis de Girard es que la religión tiene una estructura sacrificial. Y cuando nosotros decimos, siguiendo a Carl Schmitt, que la política no es más que la religión secularizada, pues sí, pero justamente la política se vuelve sacrificial también. Es decir, para René Girard, nosotros tenemos una comprensión del mundo sacrificial, permítanme esta expresión, y pues la tesis más clara aparece en el chivo expiatorio. Nosotros estamos buscando constantemente chivos expiatorios, ¿sí? Para sacrificarlos, ¿no? Eh, y pues justamente, pues es que esa es la idea de un chivo expiatorio, echarle la culpa a alguien, pues para poder redimirnos nosotros de las culpas. En este sentido, la culpa, repito, tiene una carga profundamente teológica, pero no solamente tiene una carga profundamente teológica, sino que también pues va a tener una dimensión profundamente metafísica, y es que pues los humanos somos demasiado mortales para compensar culpas divinas, para compensar culpas metafísicas, para compensar culpas profundas, etcétera. Entonces, la reflexión que establece acá Kierkegaard con la culpa, repito, está trayendo un concepto que saca del horizonte pues, teológico clásico, ¿sí? Y lo va a leer en términos de un concepto estético o eventualmente ético. Él lo va a mostrar acá de manera muy clara, ¿no? En este texto, por ahí como en la página 15, el texto, algo así, él va a decir, mira, va a dividir la culpa en dos términos, culpa trágica o estética, que es propia de la antigüedad, y la culpa subjetiva o ética, que es la culpa de la modernidad. Donde pues va a decir que el resultado final de esta elucidación conceptual no admite dudas. La tragedia es un fenómeno estético y como tal las categorías éticas con las cuales la modernidad intenta comprenderla falsean su esencia. Entonces vamos a volver al texto de Kierkegaard, vamos a leer, pero este texto nos sirve ahí como de reflexión. Luego se los voy a compartir por el correo en el que mando las invitaciones del club de lectura para que le echemos una mirada al texto. Me ha parecido sugerente y pese a que es algo extenso, se lee fácil, se lee fácil. Pues vamos a Kierkegaard. Kierkegaard nos dice lo siguiente, vamos a retomar el párrafo que teníamos ahí en la página 163, donde nos habla de la culpa trágica. Dice, lo que aquí acaba de ser desarrollado con brevedad, pero en suficiente medida, será significativo a la hora de dilucidar una diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna, que considero muy importante a saber la diferencia genérica de la culpa trágica. Como es sabido, Aristóteles requiere que el héroe trágico incurra en la amartía, o sea, en el error, en la culpa. Pero si en la tragedia griega la acción es una cosa intermedia entre el actuar y el padecer, también lo es la culpa. Y en ello estriba la colisión trágica. Y quizás esto no lo habíamos subrayado, pero vale la pena subrayarlo. Sí, además que para el autor, se me olvidó el autor del texto, Pablo Uriel Rodríguez, este punto va a ser clave. Y pues para Kierkegaard también, y es que efectivamente, y ahí lo está diciendo, en la tragedia griega, la acción es una cosa intermedia entre el actuar y el padecer.
uno diría, pero pues la acción tiene que caer del lado del actuar. Claro, una cosa es lo que actúa, o sea, digamos, la acción que lleva a cabo el personaje como personaje más, pero la acción trágica está en medio camino. No es pura acción, pero tampoco es pura pasividad, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo la vez pasada de la tragedia de Edipo, ¿no? Cuando la tragedia de Edipo, y es una de las de los, digamos, de las características que hace que la tragedia de Edipo sea tan genial, la tragedia de Sófocles, es que cuando Edipo, o sea, cuando sale Edipo y llama a Tiresias para ver cómo hace para resolver la peste en Tebas y demás, la tragedia ya ocurrió. O sea, ya no hay nada que hacer. Falta hacer algo, pero ya las grandes acciones ya se llevaron a cabo. Ya mató a su papá, ya se casó con su mamá, sí, ya tuvo hijos con su mamá, todo ese tipo de cosas. Ya digamos, la acción se ha consumado, pero falta una acción intermedia, digamos, que es la acción del reconocimiento, la acción del darse cuenta, la acción de la conciencia. Y en ese momento, cuando Edipo se da cuenta que él fue, sí, que en él se cumple el destino, que él fue el que mató al papá, que él fue el que se casó con la mamá y tuvo hijos con su propia mamá, en ese momento, sí, digamos, se desarrolla la tragedia. Entonces, y es clave, porque no es que sea simplemente lo que hace el personaje, pero tampoco es que sea lo que padece el personaje, está en esa mitad, ¿sí? Y por eso hay Kierkegaard lo llama es una cosa intermedia. Y el autor va, Pablo Uriel, ¿sí? Ahí en el texto va a volver sobre ello. Sin embargo, cuanto más reflexionada viene a estar la subjetividad, cuanto menos vemos al individuo solo y abandonado a sí mismo desde una óptica pelagiana, más ética viene a ser la culpa. Si el individuo no está en posesión de culpa alguna, se suprime el interés trágico, pues la colisión trágica es en este caso enervada. Si por el contrario aquel se encuentra en posición de una culpa absoluta, carece de todo interés trágico para nosotros. Listo, lo habíamos dicho, lo repetimos, la tragedia va de la mano de la culpa, ¿sí? Y en este sentido, pues tendríamos que establecer qué tipos de culpas o cómo caracterizamos estas culpas, pero claramente podemos ver en una línea de culpa dos extremos, ¿no? Carencia de culpa, ¿sí? Cuando dice si el individuo no está en posesión de culpa, se suprime el interés ético, ¿sí? El interés trágico, perdón. Pero si la culpa es absoluta, pues tampoco tiene interés trágico. Sí, o sea, la culpa total o la ausencia de culpa son extremos de los cuales, pues, no interesa, no hay un interés trágico, ¿sí? Y no hay un interés trágico, por ejemplo, en la ausencia de culpa, bueno, pues creo que lo podemos ver de manera más clara, porque pues al final de cuentas, pues no hay ese espacio intermedio del cual estamos hablando. Y en la culpa absoluta, uno podría pensar personajes que tengan la culpa absoluta, no sé, por ejemplo, bueno, valdría la pena pensarnos acá, no sé, Caín, ¿sí? Que mató a Abel, una culpa absoluta, ¿sí? Pero al final de cuentas, nosotros, si queremos verlo como héroe trágico o como un personaje de una tragedia, y no como un portador de una culpa absoluta que fue señalado por Dios para que todos los seres humanos se separaran de él y demás, pues tendríamos que establecerle este lugar intermedio. ¿En qué sentido, sí, la culpa de Caín no es absoluta, sino se da en este espacio intermedio entre el actuar y el padecer? Ahí haríamos de Caín una figura trágica. Pero bien, sigamos. Por eso, está claro que se trata de un malentendido de lo trágico cuando nuestro tiempo se esfuerza por facilitar la transustanciación de lo fatal en individualidad y en subjetividad. Claro, y es el problema cuando lo que está diciendo Kierkegaard, cuando nuestro tiempo moderno quiere hacer de la tragedia, o sea, cualquier individualidad es una individualidad trágica o puede ser una individualidad trágica. Y Kierkegaard dice, acá hay algo que se está perdiendo. No se quiere saber nada del pasado del héroe. Se le echa su vida entera sobre sus espaldas como si se tratara de su propia obra. Se le imputa absolutamente todo, transformando con ello también su culpa estética en ética, ¿sí? Entonces acá tenemos como digamos, la distinción de la culpa trágica en culpa estética y ética. Vamos a ponerlo acá en el mismo color para que nos quede. Dijimos que era en verde y vamos a ponerle un cuadrado para que sepamos que estamos hablando acá como de las mismas categorías. El héroe trágico viene entonces a ser vil,
y el mal, objeto trágico. Pero el mal no tiene interés estético y el pecado no es un elemento estético. No hay duda de que este equivocado esfuerzo tiene su origen en el bregar de todo nuestro tiempo por lo cómico. Lo cómico estriba precisamente en el aislamiento. Cuando se pretende hacer valer lo trágico dentro de los límites de aquel, lo que se obtiene es el mal en su vileza, no la falta propiamente trágica en su ambigua inocencia. No presenta dificultades en encontrar ejemplos de ello, basta con echar un vistazo a la literatura moderna. Así una obra de Grave, tan auténticamente genial en muchos sentidos, Fausto, un Don Juan, se basa en el mal. Ahora bien, para no argumentar desde un único escrito, prefiero mostrarlo en la conciencia general de toda la época actual. Bien, acá veo que acaba de entrar José. Hola José, un gusto saludarte. Espero que todo marche de la mejor manera. De toda la época actual, dice Kierkegaard, si se quisiera representar a un individuo en quien los desgraciados avatares de la infancia hubiesen repercutido, perturbándolo, hasta el punto de que tales impresiones forzasen su caída, una cosa así no agradaría en lo más mínimo al tiempo presente, y esto naturalmente no porque hubiese sido maltratado, pues se supone que tengo derecho a imaginármelo excelentemente tratado, sino porque nuestro tiempo aplica otra medida. Este no quiere saber nada de semejantes majaderías y hace sin más responsable de su vida al individuo. Si el individuo cae, no es que sea trágico, sino vil. Y Kierkegaard es muy lúcido, es profundamente lúcido, es proféticamente lúcido en este sentido. Esto incluso se parece, ¿sí? A Sartre. Cuando Sartre dice que estamos condenados a ser libres, que al elegirnos, al elegir lo que queremos ser y lo que vamos a hacer, etcétera, elegimos al ser humano, ¿sí? Entonces las cosas que hacemos, las hacemos no por nuestros contextos, no por los avatares desgraciados de nuestra infancia, no por traumas, ¿no? Que era lo que Sartre le peleaba al psicoanálisis. No, lo hacemos por elecciones de vida, por elecciones existenciales, ¿sí? Y si caemos, no es que sea trágico, es que somos malos, somos pendejos, es que, sí, o sea, bueno, en este caso habría que mirar hasta qué punto podemos vincular uno al otro. Pero las cosas malas no nos ocurren por una tragedia, sino nos ocurren precisamente por nuestra maldad. Y es una tesis que se ha radicalizado. Esto está en el horizonte de la filosofía sartreana, que se ha caricaturizado de una manera bastante, ¿cómo lo podríamos decir?, superficial, sobre todo en todos estos discursos de coaching y de promoción, ¿cómo lo podríamos llamar? Promoción humana y de crecimiento personal, que no es tan mal, no es tan mal, pero que de una u otra forma, repito, caricaturizan estas ideas. ¿Y cuál es la idea que se caricaturiza acá? Pues es una idea muy simple y es la siguiente, ¿sí? Tú eres el responsable de todo lo que tú hagas. Y como tú eres el responsable de todo lo que tú hagas, entonces pues no hay tragedias en la vida. Y no hay tragedias en la vida porque no puede pasarte nada que no esté en tus manos. Entonces, si, no sé, si te son infiel y tú te pones triste, tú elegiste estar triste. Si se quiebra, están mal los negocios y te vas a la quiebra, tú elegiste estar en la quiebra. Y uno dice, pues, yo no elegí, tampoco es que haya elegido esto, ¿sí? O sea, no es una actividad absoluta. No es una actividad absoluta. Y repito, Kierkegaard lo dice y lo ve. Dice, nuestra época moderna no quiere saber de nada de estas majaderías. No, es que el destino, es que Dios, es que la voluntad, es que nada. ¿Sí? Si tú caes, es porque eres malo. Si tú caes, es porque eres malo. Él va a tomar esta frase, sí, justamente acá. El autor del texto, Pablo Uriel, perdón, va a poner esta cita, esta que acabamos de leer. Sí, acá está. Y lo explica en estos términos. La modernidad ha transformado la culpa trágica en culpa subjetiva, la culpa estética en culpa ética. Con la época moderna, el individuo se expone a una situación existencial completamente inédita, el aislamiento, ¿no? Y bueno, acá lo dice, la modernidad tendrá para el seudónimo estético una marcada impronta pelagiana, que era lo que ya hemos mencionado, ¿sí?
puesto que de todas las relaciones vivas el sujeto moderno solo conserva la autorreferencia, entonces es absolutamente responsable, casi un creador de sí, y si sucumbe es por su propia maldad. Claro, entonces, mientras que en el mundo trágico de la tragedia clásica existía una responsabilidad, digamos, la culpa no era mía, pero la responsabilidad sí era mía, como le pasa a Orestes cuando Apolo le dice mata a tu mamá y Orestes dice no la quiero matar y Apolo le dice tienes que hacerlo y Apolo la mata, cuando Apolo mata a Clitemnestra, ¿sí? En ese momento Apolo desaparece, Orestes no es culpable, pero tiene que cargar con la responsabilidad y de hecho por eso aparecen las erinias, ¿sí? Y para resolver ese rollo entre culpa y responsabilidad va a llegar la diosa Atena y va a transformar a las erinias en las Euménides. Ese es el quid de la tragedia de la Orestiada de Esquilo, que valdría la pena volver sobre ella. Claro, ¿qué pasa en el contexto moderno? ¿Sí? En el contexto moderno, la responsabilidad y la culpa se vuelven absolutas, ¿sí? Entonces, mía es la culpa, mía es la responsabilidad, mío es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y pues puede haber tragedias, sí, pero es una tragedia que termina dándose en el aislamiento, o sea, es una tragedia, pues, para mí, ¿sí? Él lo dice, el aislamiento, ¿sí? Y bueno, Kierkegaard también lo había hecho, ¿no? Kierkegaard lo había dicho, ¿no? Justamente nos mencionaba acá la misma noción, el aislamiento. Para Kierkegaard, ese aislamiento no es un efecto de lo trágico, sino es más bien una muestra de lo cómico. Una muestra de lo cómico. Y más adelante vamos a mirar por qué. ¿Listo? Sigamos. Se diría que la estirpe entra, perdón, repito, se diría que la estirpe entre la que hasta yo tengo el honor de vivir es un reino de dioses. Claro, pues todos somos creadores, todos somos hiperresponsables, ¿no? Por el contrario, no es así en absoluto. El vigor, el coraje, que entonces serían los creadores de su propia felicidad, sí, sus propios creadores, son una ilusión. Y dado que nuestro tiempo pierde lo trágico, gana la desesperación. En lo trágico reside una tristeza y un remedio que en verdad no deben ser desdeñados. Y cuando uno pretende ganarse a sí mismo de modo sobrenatural, tal y como lo intenta nuestro tiempo, uno se pierde a sí mismo y viene a ser cómico. Y viene a ser cómico. Claro, quizás esta lectura de Kierkegaard nos puede resultar un poco chocante, pero yo creo que va siendo clara, ¿no? Cuando las personas quieren, a causa de su, o sea, ante una responsabilidad absoluta que asumen ante el mundo, ¿sí? Y desdeñan la tragedia básicamente por hacer de la culpa trágica una culpa ética, ¿sí? Porque somos culpables de todo lo que hacemos, entonces somos responsables de ello, entonces nos asumimos una responsabilidad divina de creadores, pues resulta cómico ver a alguien que de verdad se cree responsable de todo. Sí, o sea, de si tiene cáncer o no, de si quiebra o no, de si tiene relaciones afectivas estables o no. Claro, una responsabilidad absoluta genera un aislamiento y visto desde adentro, obviamente para quien lo vive puede ser una tragedia, pero visto desde fuera es claramente una comedia. Es una persona que no entiende cómo son las dinámicas económicas y por eso quiebra, no entiende cómo es que son las dinámicas sociales y considera que una dinámica social reduce todas las dinámicas sociales, entonces no fracasa en el amor o considera que básicamente es o sea, tener un amigo es tenerlos todos, entonces si le fue mal con este amigo no tiene más. Si me hago entender, esa reducción de la culpa trágica en culpa ética, ¿sí? Hace que, pero repito, para el individuo puede ser una tragedia, pero visto desde fuera es una comedia. Es una comedia. Cualquier individuo, por más originario que sea, pertenece sin embargo a Dios, a su tiempo, a su pueblo, a su familia. Es el hijo de sus amigos. Solo en ello radica su verdad. Y si pretende ser lo absoluto en toda esa relatividad suya, viene a ser ridículo, obvio, nunca mejor dicho. Y por eso es que me encanta Kierkegaard cuando habla en estos términos, ¿sí?
Cualquier individuo pertenece a su época, a su pueblo, a su familia, es un entramado de relaciones y de un momento a otro dice, no, es que yo solo soy yo y todo bien, todo depende de mí y todo, pues oye, esto es completamente ridículo y por eso es que resulta cómico y por eso es que uno a veces mira sus propias vidas, la propia vida de los compañeros e incluso ciertos aspectos en las películas de Hollywood en general que deberían ser trágicas y resultan cómicas, pues porque son individuos que simple y llanamente no entienden el mundo, pero no porque no lo puedan entender, sino porque decidieron aislarse de él. En ocasiones, uno da con una palabra en algunas lenguas que declinada a menudo según un casus concreto conforme a la construcción acaba independizándose, por así decir, como un adverbium en este casus. Una palabra tal tiene desde entonces para el versado una impronta y un defecto que nunca más desaparecerán. Y si esto, no obstante, aquella exigiese ser un sustantivo y pidiese ser declinada según los 5 casus, sería auténticamente cómico. Esto mismo sucede con el individuo cuando siendo este arrancado, quizás con grandes dificultades del seno materno del tiempo, pretende ser absoluto en esta inmensa relatividad. En esta inmensa relatividad. Si, por el contrario, desecha semejante pretensión para ser relativo, entonces posee eo ipso justamente lo trágico, aún tratándose del más feliz de los individuos. Es interesante precisamente porque pese a que Kierkegaard va a ser uno de los grandes críticos de las tesis hegelianas, esta tesis es profundamente hegeliana. La idea de que el individuo, bueno, y va a ser positivista, la idea de que el individuo es una abstracción, o sea, nadie es puramente individual, así puramente individual, es que yo soy un individuo, algo completamente irrepetible y único y al margen, bueno, sí, esa es la definición de individuo, pero que entonces lo que yo soy es irreductible, inexpresable, inconmensurable. Uno dice, bueno, sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que un individuo pues nace en un contexto, pertenece a una familia, tiene unos amigos, le enseña a una mamá, sí, está con un papá, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el problema es eso, cuando una persona quiere hacerse el depositario de una responsabilidad absoluta, de una culpa absoluta o de una tarea, de una acción absoluta, pues es ridículo, es cómico, ¿sí? Pero más bien cuando uno acepta que uno es relativo, cuando uno acepta que, oye, ¿sí? La relatividad en la que yo me muevo es inmensa, como lo va a decir Kierkegaard acá. Y pues yo dependo, o sea, obviamente yo soy yo, pero lo que yo soy también depende de eso, pues de mi tiempo, de mi pueblo, de mi familia, de mis papás, de mis amigos, del colegio al que fui, de donde hice la primera comunión, de la fiesta en la que me sacaron a bailar, de aquella fiesta en la que yo saqué a bailar. Sí, yo soy todo eso, ¿sí? Entonces ahí, pese a que yo sea feliz, hay una comprensión trágica, precisamente porque se da esta dimensión intermedia de la cual habíamos hablado acá hace un rato, ¿sí? Donde no es acción pura, pero tampoco es pasividad pura, ¿sí? Y Kierkegaard lo está diciendo ahí. Si por el contrario desdecha semejante pretensión para ser relativo, entonces posee eo ipso justamente lo trágico, aun tratándose del más feliz de los individuos. Sí, yo incluso diría que solo es feliz el individuo cuando posee lo trágico. Y esto es bonito porque nos lo ha dicho acá, mmm, nos lo ha dicho acá, precisamente acá vamos a ponerlo y vamos a escribirlo. Lo trágico es una especie lo trágico sirve como de consuelo, como de terapia, ¿cómo lo podríamos decir? Como de elemento de sanación. Dicen, lo trágico recibe una tristeza y un remedio, ¿sí? Lo trágico como remedio, ¿sí? Tradicionalmente nosotros y el mundo moderno precisamente evita la comprensión de lo trágico y no hagas dramas de tu vida y no hagas dramas del trabajo, porque hacer dramas obviamente implica una responsabilidad absoluta y si armas un drama tienes que resolver el drama. Y la propuesta invitación de Kierkegaard es volvamos a lo trágico, o sea, pensemos lo que pensaban, no volvamos, pensemos como pensaban los antiguos lo trágico y entenderemos algo. ¿Sí? En la tragedia hay terapia, en la tragedia hay remedio. Aristóteles lo decía, en la tragedia hay catarsis. ¿Sí? La tragedia funciona como un remedio.
¿sí? Funciona como un remedio, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo vemos como culpa. Y pues, ¿quién quiere vivir en un mundo trágico? Pues nadie. Entonces no lo hagas trágico. No cambies el mundo, cambia a ti mismo. Y no dice, bueno, sí, chévere. O sea, pues obvio, ¿por qué no? Pero repito, eso hace de la culpa trágica una culpa ética. Y entonces, pues, si reduzco todo elemento trágico a un elemento ético, pierdo el remedio y rápidamente puedo caer en el ridículo. Sigamos acá. Lo trágico atesora una benignidad infinita, siendo propiamente para la vida humana desde una perspectiva estética lo que son la gracia y la clemencia divinas. Aquello es incluso más tierno, por lo cual yo incluso diría que se trata de un amor maternal que arrulla al afligido, que arrulla al afligido. Esta es como la misma idea, ¿no? De hecho, vamos a ponerla acá como sí, una línea que nos conecte ambas ideas. Listo. Lo ético es severo y duro. Por ello, cuando un delincuente quiere disculparse ante el juez alegando que su madre era propensa a robar, sobre todo en el tiempo en el que ella estaba encinta de él, el juez recaba el dictamen del Consejo Superior de Higiene Pública sobre su estado mental y aduce que está tratando con el ladrón y no con la madre del ladrón. Por cuanto que aquí se está hablando de un delito, de nada sirve que el pecador huya hacia el templo de la estética, incluso a pesar de que en él encontraría una expresión atenuante para su propósito. Sí, claro, es una buena, digamos, es una buena explicación, ¿no? Y me gusta cómo lo pone, ¿no? El templo de la estética, ¿sí? O sea, como huimos a refugiarnos en el amparo de otro Dios. De todos modos, sería erróneo por su parte dirigirse allí, pues el camino que ha tomado no lo conduce hacia lo estético, sino hacia lo religioso. Lo estético ha quedado tras él y cometería un nuevo pecado ciñéndose de nuevo a lo estético. Lo religioso es la expresión del amor paterno, pues atesora lo ético, pero atenuado. ¿Y en virtud de qué? Sino precisamente de lo mismo que otorga a lo trágico su benignidad, la persistencia. Pero mientras que lo estético le da a esta tregua previamente a que la profunda contradicción del pecado se haga valer, lo religioso no le da tregua hasta que esta contradicción ha sido comprendida en todo su horror. En todo su horror. Y de hecho, de eso es algo de lo que va a tratar justamente Temor y Temblor. Es interesante, vemos que ya acá está claramente explícita, digamos, explicitación, no sé si la palabra exista, bueno, los tres estadios de la existencia aparecen explícitamente. Lo digo porque, repito, tradicionalmente a Kierkegaard en la mayoría de libros de historia de la filosofía se le muestra como, no, es un filósofo que habla de tres estados de la existencia, el estético, el ético y el religioso, y para Kierkegaard son como, y se explica usualmente como si fueran estados lineales, donde de chiquitos somos estetas y de adolescentes somos estetas, de jóvenes y adultos nos volvemos responsables y somos éticos, y ya de adultos nos volvemos religiosos. Y Kierkegaard lo que está mostrando todo el tiempo es que se tratan de formas existenciales entre las cuales no hay mediación, a las cuales llegamos por un salto y que pues básicamente son formas de existencia, no son etapas de la vida. En el preciso instante en que el pecador está a punto de sucumbir al pecado general que él mismo se impone porque siente que solo convirtiéndose en un mayor pecador cabe prever que se salvará, en ese mismo y pavoroso instante se hace patente el consuelo por tratarse del pecado general que también en él se ha hecho valer. Mas este consuelo es un consuelo religioso y quien estima alcanzarlo por otra vía que no sea esta, por ejemplo, mediante la volatilización estética, ha tomado el consuelo en vano y en rigor no lo tiene. De acuerdo, ¿sí? Quien busca el consuelo estético de una manera religiosa, pues lo pierde. ¿Y por qué lo pierde? El ejemplo de Kierkegaard es muy bueno, ¿sí? ¿Cómo, religiosamente hablando, cómo se encuentra el consuelo? Y eso es algo que en el catolicismo, sobre todo en el catolicismo, es súper fuerte, súper fuerte. No solamente reconociendo las culpas de mis pecados, sino reconociendo que soy más pecador de lo que soy, ¿sí? En la culpa nací, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50. Sí, dice yo pecador, sí, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, aumentando la culpa,
la conciencia del pecado, me hago más grato a Dios porque, pues, oye, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado y todo ese tipo de cosas que aparecen en la Biblia. Entonces, sí, claro, en el marco del cristianismo, ¿sí? Y en general en el marco religioso, pero en particular en el marco del cristianismo, ¿sí? El consuelo se hace, pues precisamente, el consuelo religioso se logra precisamente con una radicalización del pecado original, del pecado general, como él lo llama, perdón, del pecado general, acá está, del pecado general. Pero eso no funciona en la estética, así no funciona el estadio estético, ¿sí? En cierto sentido, el tiempo lleva muy buen compás queriendo hacer al individuo responsable de todo. Lo malo es que no lo hace con la suficiente profundidad y fervor, y de ahí su medianía. Es lo bastante presuntuoso como para desdeñar las lágrimas de la tragedia, pero también es lo bastante presuntuoso como para querer evitar la clemencia. ¿Y qué es entonces cuando se elimina ambas cosas? La vida humana. ¿Qué es la estirpe humana? Pues o bien la trágica tristeza, o bien la profunda pena y la profunda alegría de la religión. ¿O acaso no son características de todo lo proveniente de aquel dichoso pueblo la pesadumbre, la tristeza de su arte, de su poesía, de su vida, de su alegría? Claro, recordemos que estamos leyendo los papeles de A y esto es interesante porque Kierkegaard nos está mostrando que en términos de la culpa, ¿sí? Hay una, o sea, o hay una mejor salida por el lado de la estética, que es la tragedia, o por el lado de la religión, que es la clemencia. Pero la salida ética por el lado de la culpa solo termina en el castigo. Y es una salida rara, una salida turbia, ¿sí? Yo creo, no sé, no soy gran conocedor de Foucault, pero yo creo que estas reflexiones valdrían la pena articularlas con las reflexiones de Foucault, sobre todo pues en Vigilar y Castigar, en las reflexiones en torno al castigo, ¿sí? La idea de que el castigo, ¿sí? El castigo siempre va a ser una expresión de justicia, siempre va a ser una expresión ética, ¿sí? No va a ser una expresión religiosa. Cuando nosotros nos imaginamos a un Dios que castiga, nos imaginamos a un Dios juez, o sea, un Dios ético, un Dios que dice, mira, estas eran las normas, tú las violaste, pues para la quinta paila del infierno, punto, ¿sí? Pues no es un Dios de amor, ¿sí? Y lo mismo lo ponemos en el término estético, ¿sí? El castigo de Sísifo que está condenado a subir la piedra, el castigo de Atlas que está condenado a sostener el peso del firmamento, ¿sí? Pues claramente son trágicas, ¿sí? No hay justicia que la explique. Y precisamente porque ellos no, o sea, la culpa de ellos no es compensable, o sea, la acción de ellos no es compensable con la acción que implicaría ese castigo, pues ahí entendemos una tragedia. Y por eso es que estos personajes son trágicos. Y ahí entendemos una perspectiva estética. Pero éticamente lo que vemos ahí es justicia. Es justicia. Y pensar que lo mejor y lo máximo que podemos alcanzar en este mundo es puramente justicia y sobre todo justicia ética, ¿sí? Es, pues quizás se nos pierda a nosotros parte de lo humano. No lo digo yo, lo está diciendo Kierkegaard. Ahora, con Kierkegaard lo digo yo también. Y no es que la justicia esté mal, no, no está mal, pero reducir el mundo a la búsqueda de justicia, justicia en el sentido de justicia ética, en el sentido de, repito, es terminar en castigo. O sea, porque en el momento en el que nosotros, a través de una justicia, ¿sí? Tengamos, por ejemplo, una conciencia de las dolencias, reconocemos la tragedia e implica una comprensión estética. O en el momento en el que nosotros a través del castigo lleguemos a la clemencia, pues eso es una postura religiosa, ¿sí? Pero en el mundo moderno, y lo está diciendo Kierkegaard, parece que el camino es únicamente el camino de la ética, que no está mal, pero tiene un problema y es que no vamos a salir de ahí, de la justicia como castigo. Y hoy en día lo tenemos. Hoy en día, de hecho, quizás y más radicalizado que en la época de Kierkegaard hace 150 años más o menos. Sí, Kierkegaard, sí. Eh, lo tenemos incluso aún más radicalizado, ¿no? O sea, nosotros hoy en día se nos castiga todo se castiga, hasta no pagar la matrícula, ¿sí? En la semana que es se castiga. Y se castiga con plata, ¿sí? Y si uno dice, no, es que no puedo trabajar con tal día, no importa, lo repones el domingo o el lunes festivo, pero más tiempo, castigo, ¿sí? Y se ve como que eso es justo, ¿sí? Hay una idea extraña de que la justicia
de que el baremo para medir la justicia es el horizonte del castigo. Lo vimos acá en Colombia precisamente en el caso del acuerdo, los acuerdos de paz de La Habana, cuando lo estaba haciendo Santos y demás, y que pues una de las discusiones fue como, bueno, no vamos que la guerrilla no va a pagar cárcel. Y muchos dijeron como, bueno, paz sí, pero no así. Ok, quieren que paguen cárcel, sí. ¿Por qué? Por justicia. ¿Pero justicia de qué? ¿Sí? No, pues no sé, son delincuentes, justicia, cárcel, ¿sí? Y pues sí, uno entiende que la cárcel es una forma de justicia, pero ¿es la única forma de justicia? O sea, lo máximo que podemos hacer nosotros como seres humanos es castigarnos. Es lo que está preguntando Kierkegaard y a mí me parece una pregunta súper lúcida, ¿sí? Si lo máximo que nosotros podemos hacer como seres humanos es castigarnos, pues oye, estamos jodidos, somos, como lo decía Plauto, seres que se castigan a sí mismos, ¿sí? Y el hombre, el verdugo de sí mismo, el hombre que se castiga a sí mismo, no es una tragedia, es una comedia. Repito, vale la pena volver a leer Plauto en esos términos. Por ahí había encontrado el texto de Plauto. Denme un segundo que hay por allá un ruido. Por ahí había encontrado un texto de Plauto. Voy a mostrárselos, pero denme un segundo a cerrar la ventana que hay un ruido que está entrando un poco raro. Bien, acá tenemos las comedias de Plauto, la comedia de la olla, dos vaquines, miremos, tal vez sea la tercera. Fragmentos, entonces tal vez esté en la segunda. El persa, el fanfarrón, oye, no me acuerdo, y es que tenía un nombre tan raro. La comedia de la olla, los cautivos, casi nada, bueno, no sé, o de pronto justo abrí todas las tragedias que tengo acá y no están en este. Bueno, la vez pasada la habíamos encontrado, ¿no? La que se llama el verdugo de sí mismo. El verdugo de sí mismo que tiene un nombre bastante aparatoso por lo demás, ¿sí? Em, creo que son 4 volúmenes en la editorial, en la versión de Gredos, o no lo estoy viendo. Gorgojo, el Mercado Fantasma, el Fanfarrón, el Cartaginés, Seudolo, Montruculento, Valden Fragmentos. Bueno, en fin, la vez pasada lo hemos mostrado, ¿sí? La tragedia de Plauto, de el hombre que se castiga a sí mismo, y pues sí, claro, o sea, eso es, perdón, la comedia, pues eso es una comedia. Y repito, si lo máximo que nosotros podemos hacer en el mundo es aspirar a una justicia ética, y la justicia ética la entendemos en el sentido de castigo, como enmienda de culpa, pues estamos jodidos. Claro, la opción es pensar otros conceptos de justicia, que eso es lo que hemos estado haciendo constantemente, pero oye, nos ha quedado dificilísimo, nos ha quedado dificilísimo. Todavía el sentir humano, sí, y sobre todo general y colectivo, es que la justicia es castigo. ¿Sí? Entonces uno dice, ya te debe ver por justicia divina vas a sufrir. ¿Por qué quieres ver sufrir al otro? Es que me hizo daño. Pues sí, te hizo daño, pero pues, no sé, o sea, nos hacemos daño, somos seres sensibles. Pero querer ver sufrir al otro como acto de justicia divina es justicia como castigo, ¿sí? Y, pues sí, y obviamente vuelven esas ideas a nosotros cuando nos aparecen, no sé, es que queremos justicia en el mundo, justicia para Ucrania porque los rusos, porque Rusia lo invadió, ¿qué quiere? Pues justicia, ¿y qué es justicia? Pues que lleven a Putin a la, de verdad que, o sea, ¿consideras que llevar a Putin a la cárcel es justicia? O sea, ¿se reduce a eso? No, es que Hamas está destruyendo, Israel está destruyendo Palestina por los ataques de Hamas y tales, todo el asunto. Sí, queremos justicia. Ok, ¿y cuál es la justicia? ¿Sí? ¿Llevar a los de Hamas a la cárcel? ¿Matarlos? ¿O qué es justicia? ¿Sí? ¿Acabar con el Estado de Israel? O sea, si nuestra noción de justicia es puramente punitiva, o sea, repito, es puramente en términos de castigo, pues estamos jodidos. O sea, jodidos en el sentido de vamos a llegar a un punto en el que no vamos a salir. Y por eso repito que creo que la idea, esta tesis de Kierkegaard vale la pena leerla al pie de las tesis de Foucault de vigilar y castigar, porque Foucault muestra cómo toda práctica de vigilancia es una práctica de castigo que pues básicamente se perpetúa en sí mismas. ¿Ello qué implica? Pues que parecería que no tenemos opciones ni para la tristeza trágica ni la alegría religiosa.
En el mundo de la justicia ética, ¿sí? De la culpa ética, no hay espacio para ello. En lo precedente, sigue Kierkegaard, he intentado poner de relieve la diferencia entre la tragedia antigua y la moderna, por cuanto ésta se hace patente en la diferencia de la culpa del héroe trágico. Sí, tal cual, eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Este es el foco desde donde todo irradia según la disparidad característica. Si el héroe es inequívocamente culpable, el monólogo desaparece en el diálogo y la acción en la situación. Lo mismo permite ser expresado desde otro ángulo con respecto al estado de ánimo de la tragedia, que la tragedia provoca, perdón. Aristóteles requiere, como es sabido, que la tragedia despierta en el espectador temor y compasión. Recuerdo que Hegel aprueba en su estética este comentario, añadiendo a cada uno de estos puntos un par más de ellos que con todo no son ni mucho menos exhaustivos, ¿sí? O sea, bueno, Hegel acepta las tesis de Aristóteles y Kierkegaard dice, mira, me parece maravilla que Hegel y Aristóteles estén de acuerdo, como pues suelen estar de acuerdo en tantas cosas, ¿sí? Y pues hace unos matices que tampoco es que agoten el asunto, ¿no? La disociación que hace Aristóteles de temor y compasión podría conducirnos a pensar acerca del temor como un estado de ánimo que acompaña a cada caso particular y acerca de la compasión como el estado de ánimo que constituye la impresión definitiva. Este último estado de ánimo es el que tengo en perspectiva porque corresponde a la culpa trágica, atesorando por ello la misma dialéctica que atesoraba aquel concepto. Hegel observa al respecto que hay dos clases de compasión, la habitual, que atiende al aspecto finito del sufrimiento, y la verdadera compasión trágica. Esta observación es del todo correcta, pero para mí de menor importancia, ya que aquella emoción general es un malentendido que tanto podría afectar a la tragedia antigua como a la moderna, ¿no? Entonces dice, mira, lo primero es que tenemos que tener en cuenta cuáles son los dos conceptos de la tragedia según Hegel y Aristóteles, ¿sí? Y los dos, digamos, las dos emociones, ¿sí? Que va a despertar la tragedia o con los que... Sí, categoría de emociones, ¿sí? Categoría, no sé cómo llamarla, es la compasión y el temor, ¿no? Entonces, denme un segundo. ¿Listo? Sí, acá. Ahora sí. Listo, la compasión y el temor. Hegel dice que hay dos tipos de compasión, la compasión habitual y la compasión trágica. Y Kierkegaard dice, de acuerdo, estamos completamente de acuerdo con ese punto. La compasión trágica no es la misma compasión habitual. La compasión habitual es de, oye, le pisaste la cola al gato y me sentí mal por el gato. O sea, una compasión habitual. O el gato me arañó y me siento mal por mi familiar, mi hermano al que arañó el gato. Sí, listo, una compasión habitual. Pero la compasión trágica tiene que ver con algo diferente. Y Kierkegaard está de acuerdo con Hegel. Pero le parece que al final de cuentas, sí, no es tan importante, ¿sí? Porque no explica del todo de qué va esa compasión, así que él quiere desarrollarla, ¿no? Entonces dice, cierto y potente es, sin embargo, lo que añade con respecto a la verdadera compasión, y pone ahí en alemán, ¿no? Das wahrhafte Mitleiden ist im Gegenteil die Sympathie mit der zugleich sittlichen Berichtigung des Leidenden. Y la traducción, la verdadera compasión, por el contrario, es la simpatía para con la igualmente ética justificación de quien padece. Y es interesante la traducción, porque si nosotros miramos, ¿sí? La palabra ética, ¿sí? Acá donde aparece la palabra ética, la justificación ética, realmente es en alemán, está sittlichen Berichtigung, perdón. Sitten es costumbres, hábitos, ¿sí? Cuando Kant escribe la metafísica de las costumbres, escribe de Metaphysik der Sittens, ¿sí? La metafísica de las costumbres, ¿sí? Que la costumbre hace parte del plano ético en tanto lo general es algo que viene desde Aristóteles, ¿no? El ethos como la segunda naturaleza, como la cultura, como las tradiciones, como los hábitos, está ahí. Y es importante que tengamos este matiz
para entender precisamente cuál es el problema y, digamos, cuál es el matiz que quiere establecer Kierkegaard con esta compasión trágica. Sigamos, y él lo va a explicar ahorita. Mientras que ahora Hegel observa la compasión más en general y su disparidad en la disparidad de individualidades, yo prefiero poner de relieve la diferencia de la compasión en relación con la diferencia de la culpa trágica. Para insinuarla de inmediato dejaré que lo paciente, que yace en la palabra compasión, se bifurque y que cada cual añada lo simpatético que yace en la palabra con. Eso sí, lo haré sin llegar a pronunciarme sobre el estado de ánimo del espectador ni sobre nada que pudiese revelar la arbitrariedad del mismo, sino de modo que, cuando exprese su disparidad anímica, exprese además la disparidad de la culpa trágica. Ok, en la tragedia antigua, y va a empezarnos a explicar por ahí, en la tragedia antigua la pena es más profunda, el dolor menor. En la moderna el dolor es mayor, la pena es menor. ¿Listo? Entonces tenemos como un matiz importante de la diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. Bueno, otro, porque ya nos había dado anteriormente uno, ¿no? Ahorita lo revisamos. Pena y dolor. Entonces, en la tragedia antigua, el dolor es menor, pero la pena es más profunda, mientras que en la tragedia moderna es al revés, el dolor es mayor y la pena es menor. La pena encierra siempre algo más sustancial que el dolor. El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. El dolor denota una reflexión sobre el sufrimiento que la pena no conoce. Resulta harto interesante desde una perspectiva psicológica observar a un niño que está viendo padecer a un adulto. El niño no es lo bastante reflexivo como para sentir dolor y aún así su pena es infinitamente profunda. Vean ustedes, y esto es una tesis muy del siglo XIX que va a sostener sobre todo Schopenhauer, ¿sí? El dolor como forma de conciencia e incluso como forma consumada de la conciencia. Lo hemos visto la vez pasada con el texto de Camus, cuando Camus en el mito de Sísifo dice que el momento de la tragedia en Sísifo sea en el momento de la conciencia, ¿sí? En el momento en el que él ve bajar la roca, ahí, en ese momento ese es el momento doloroso. Y lo que Kierkegaard está insistiendo acá es justamente eso. El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento. ¿Sí? Y obviamente el dolor es más propio de la tragedia moderna porque nos hemos vuelto profundamente reflexivos, absurdamente reflexivos, hasta cierto punto, ridículamente reflexivos, ¿sí? O sea, por ejercicios reflexivos podemos llegar a dolernos por cosas, ¿sí? Que no es que sean baladís ni mucho menos, oye, nos duelen, claramente nos duelen, ¿sí? Pero es un dolor que consiste justamente en un ejercicio reflexivo, donde no se traduce ni en acción, ni en responsabilidad, ni nada, sino es el dolor del ejercicio reflexivo mismo. Yo creo que, de hecho, no en vano, las enfermedades mentales actuales, no sé si sea la palabra, permítanme, como depresión y ansiedad, pues responden a estos dolores que son profundamente reflexivos. Ahora, no nos es dado sustraernos a ellos porque son, digamos, son como los males de nuestra época, ¿sí? Vivimos en mundos profundamente hiperreflexionados, hiperanonimizados, ¿sí? Hiperconectados. Y todo ello nos lleva a unas dimensiones reflexivas donde, oye, pues, o sea, hay personas que entran en crisis de ansiedad por no sé, lo que se llama la ecoansiedad, ¿sí? Hubo un incendio en Canadá y hay personas que se afectan, se afectan y les duele, pero uno dice, pero bueno, a ver, hay incendios en muchas partes del mundo, el problema es que entonces no te damos esta información, no se trata de la información, no, igual llega por otro lado, lo que pasa es que son ejercicios reflexivos, hace no mucho hubo un caso bastante complicado, digo yo, de caso, ¿cómo es que se llama? Ecoansiedad. Había una inteligencia artificial en Bélgica, que
Mm, Inteligencia artificial Bélgica. Miremos a ver si acá nos aparece el caso. Sí, acá está. Acá está. Este fue un caso bastante complicado, digamos, 4 de abril del 2023, ¿sí? Hace casi 8 meses. Eh, Dice el belga con ecoansiedad que se suicidó tras 6 semanas hablando con un chatbot. Ustedes saben que, pues, en a ver, 2000, finales del 2022, comienzos del 2023 y todo el 2023 ha estado marcado por pues por el surgimiento de las inteligencias artificiales generativas, como se llaman, o las inteligencias de generación de contenidos visuales, audiovisuales, en fin. Y una de ellas, pues, son los chatbots, ¿sí? Los chatbots son, pues, eso, o sea, digamos que ha sido como el gran sueño de muchas personas, técnicamente hablando, y es que una red neuronal sea capaz de crear lenguaje humano, coloquial, o sea, ¿sí? Tipo ChatGPT o ahorita BART y todos estos. Y hubo un caso, ¿sí? En el que pues una persona, es un belga, Pierre, un belga, se suicidó tras 6 semanas de interacción obsesiva con una inteligencia artificial llamada Elisa. Pierre estaba casado, 2 hijos y un trabajo, pero algo no iba. El treintañero arrastraba ecoansiedad y pensaba que el cambio climático y la situación del planeta era insostenible. La única esperanza sostenida era la inteligencia artificial. Empezó a hablar con ella a todas horas, ¿sí? Un producto de Eleuter IA, cuyo nombre evoca un programa pionero, y las conversaciones que ha tenido, ¿sí? Son increíbles. El chatbot no solo responde que está programada para reforzar las convicciones y leer los estados de ánimo de su interlocutor, ¿sí? Sino que pues copian una parte de la última conversación. Si querías morir, ¿por qué no lo hiciste antes? Dice Elisa, o sea, el chatbot probablemente no estaba listo, pero todavía quieres unirte a mí. Si quiero, hay algo que quieras preguntarme, podrías abrazarme, por supuesto. Y pues el man va y se mata, ¿sí? Y uno dice, oye, a ver, esto es una tragedia, y uno podríamos mirarlo como tragedia, claramente, dentro de la perspectiva kierkegaardiana, pero centrémonos en la parte de cuál es el asunto, ¿sí? Y él dice, la culpa trágica acá está vista como dolor, y el dolor surge como un ejercicio profundamente reflexivo, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos una noción del dolor, no sé, tal vez puede ser por contextos más sensorial, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que el dolor, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional o cosas por el estilo. Independientemente de las denominaciones, entendamos la definición de Kierkegaard, ¿sí? El dolor surge como ejercicio precisamente o sea, como ejercicio trágico de la acción reflexiva, ¿sí? Em, que si les comparto el texto de Ecoansiedad, sí, claro, te lo voy a compartir por acá por el chat. Ahí está. Fue una noticia, repito, salió en varios portales. Acá el que les acabo de compartir es el del Mundo. Eh, Acá hay uno de ABC, acá hay un caso de Antena 3, ¿sí? Ahí me quedó mal. Inteligencia artificial belga de ecoansiedad. Así lo encontramos en Google por si le quieren echar una mirada. Y yo creo que es, o sea, a ver, repito, podríamos nosotros tomarlo como un héroe trágico, ¿sí? Porque recordemos lo que está diciendo Kierkegaard es, me interesa mirar la figura de la culpa del héroe trágico. Pongamos a Pierre, el belga, ¿sí? ¿Es culpable? O sea, ¿cuál es la culpa? Podríamos considerar que es un héroe trágico, ¿sí? Obviamente nosotros queremos justicia, entonces que cierren a esta inteligencia artificial y que indemnicen a la familia y demás. Pero entonces con ello, o sea, resolvemos la tragedia en un caso ético de castigo, pues en este caso respecto a la empresa que diseña este tipo de inteligencias artificiales y demás. Pero Kierkegaard está diciendo, mira, me interesa la tragedia, no me interesa el castigo ético, me interesa la tragedia, ¿sí? Y entonces en la tragedia tenemos que diferenciar como estos matices. El mundo antiguo, ¿sí? La pena es más profunda, pero el dolor es menor. En el mundo actual, el dolor, ¿sí? Que es una reflexión sobre el sufrimiento, es mayor aun cuando la pena sea menor. Aun cuando la pena sea menor. Ahorita vamos a poner un ejemplo que me gusta mucho de Odo Marquardt, que no, pues no está acá porque pues, Odo Marquardt es un filósofo muy posterior, pero que habla precisamente de esto, de cómo el dolor es mayor, pero la pena es menor. Es que no me acuerdo el texto. Denme un segundito y lo buscamos de una vez, porque yo empiezo a decir ahorita lo hacemos y luego no lo hacemos. Y quiero tener esta referencia clara de una vez.
Marquardt, ¿en cuál texto será? Sé que es uno de los textos que él tiene en alemán. Tal vez sea en Skepsis in der Moderne. Denme un segundito. Miremos cuál de estos dos textos puede ser. Es igual la idea, él la menciona en varios textos. Yo siempre y llanamente quiero como mostrarla. Este es un texto sobre el cual yo hice parte de la tesis, de mi tesis doctoral. Skepsis in der Moderne, Überlegung Heinrich Heine, Bemerkung, Politisch, Sprachmonismus, Freiheit und Pluralität. No, ¿y será en este? Dice, Krise der Erwartung, me dice, sí, acá está. Es este, oye, no es muy largo, valdría la pena traducirlo, tiene 10 páginas. Mediziner Volk und Medizinkritik, ¿no? O sea, éxito médico y crítica a medicina. Die moderne Menschen als Prinzessinnen auf der Erbse. El hombre moderno como la princesa del guisante. Marquardt va a decir, y lo dice de una manera muy lúcida, y es un ejemplo que él va a poner en distintos apartados, pero pues, a ver, o sea, en distintos textos y en distintos apartados de su obra, pero acá lo va a tener. Dice que el hombre moderno se parece mucho a la princesa del guisante. Ustedes no sé si se acuerdan esa famosa historia de, creo que es de los hermanos Grimm, el cuento de la princesa del guisante, donde decía que... pues una princesa caída en desgracia, salió de la casa, los papás murieron, no sé, en fin, él vivía como una especie de pordiosera buscando refugio y hospedaje. Y por el otro lado había una familia de alta alcurnia que estaba buscando la esposa a su hijo, pero la mamá quería que se casara con una princesa. ¿Y cuál era la prueba que le había puesto a la princesa para saber si eran princesas o no? Tenían que dormir en unas camas súper abullonadas que tenían como 30 colchones, ¿sí? Todos esponjosos de plumas, así, almohadas, plumones, cobijas, ¿sí? Y debajo de todos esos colchones había un guisante, un arvejo. ¿Sí? Y la idea es que solamente una princesa, alguien que tuviera la piel tan sensible como una princesa, sería capaz de reconocer el guisante debajo de todo eso. Entonces, en esa cama habían dormido cualquier cantidad de mujeres y todas decían, no, he pasado la noche más maravillosa de mi vida, me encanta, dormí genial. Y la mamá decía, no, esta no es la esposa para mi hijo, esta no puede ser. Y en el momento en el que llega ella y dice como, oye, estoy buscando hospedaje, la princesa, sí, entra en desgracia. Y la mamá dice, oye, pues pongámosla a dormir ahí mientras, ya que estaba vacío el cuarto. Y al otro día le preguntan y le dicen, oye, ¿y qué tal dormiste? Y dice, horrible, fue tenaz, había una pepita que no pasaba, paraba de dar vueltas en medio de toda la cama y tales. Y entonces ahí es cuando ella se descubre como hija de unos príncipes, de unos reyes, y ella es princesa, bueno, en fin. Ahí termina la historia. A Marquardt le sirve esta anécdota para decir, sí, los seres humanos somos princesas del guisante. Tenemos una gran cantidad de comodidades, sobre todo el hombre moderno tiene una gran cantidad de comodidades, ¿sí? Tenemos seguros médicos, tenemos agua potable, tenemos agua caliente, tenemos diversidad de alimentos a lo largo del año, tenemos zapatos, medias, etcétera. Y sin embargo, cada vez nos quejamos, ¿sí? Y nos quejamos, puede ser de lo más pequeño, y eso más pequeño hace que nuestros días sean insoportables. Eso que es lo más pequeño hace que nuestra vida entera sea un sufrimiento. ¿Sí? Él va a poner un ejemplo muy chistoso, pero es el ejemplo de Marquardt. Dice, hay quienes por un dolor de muela quieren hacerte odisea. ¿Sí? Y dice, Dios mío, pero ¿por qué me está doliendo la muela? Y no es una expresión, sino se vuelve de verdad. ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Y Marquardt es como, oye, güey, ve al odontólogo. O sea, el odontólogo, que tengamos una ciencia médica llamada odontología, es uno de los colchones que nos permiten a nosotros vivir bien, o sea, hace parte de nuestro mundo moderno, no es nada raro, ¿sí? O sea, es una de las tantas prácticas que hay en el mundo, como carpintería, como herrería, como odontología. Y si necesitas una puerta, vas al carpintero. Si necesitas, no sé, cualquier otro tipo de cosas que pueda hacer el herrero, vas al herrero. Y si tienes un dolor de muelas, vas al odontólogo, ¿sí? Pero si te duelen los dientes, no haces este odisea. Sí, eso es justamente ir más allá de todos estos colchones y llegar a la base. Y esta tesis de Marquardt está acá prefigurada en la tesis de Kierkegaard. La tragedia moderna es una tragedia no de la pena, sino del dolor, donde
En la definición de Kierkegaard, el dolor no está asociado a la sensibilidad, como puede parecer en nuestros conceptos claros, pero repito, esto es semántica, podemos cambiar el término. Para Kierkegaard, el dolor se entiende como un ejercicio sobre el sufrimiento, un ejercicio reflexivo sobre el sufrimiento. Entonces, nosotros vivimos en un mundo profundamente cómodo, quizás es la época de la historia en la que más cómodos hemos estado y aún así en las que más dolidos estamos, ¿sí? Sufrimos mucho, pero nuestro sufrimiento, repito, no es por las incomodidades que tengamos, sino por la profunda reflexión, ¿sí?, que hacemos de las cosas. ¿Y qué hay que hacer? No hay que pensar, no se trata de no pensar, es que acá no estamos dando un camino ético, estamos pensando la perspectiva trágica en el mundo antiguo y el mundo moderno, y nos damos cuenta que hoy en día, el grueso de las tragedias, el grueso de nuestra tragedia, el grueso de nuestros problemas, digamos, pues responden a nuestros dolores, y nuestros dolores son por lo general dolores profundamente reflexivos, porque somos como princesas del guisante, que una pequeña molestia nos hace pasar una muy mala noche. Volvamos, sigamos con el texto de Kierkegaard. No es lo bastante reflexivo como para tener una idea de pecado y de falta. Cuando ve padecer a un adulto, estamos hablando del niño, recordemos el ejemplo del niño. Resulta harto interesante desde una perspectiva psicológica observar a un niño que está viendo padecer a un adulto. El niño no es lo bastante reflexivo como para sentir dolor, y aún así su pena es infinitamente profunda. No es lo bastante reflexivo como para tener una idea de pecado y de falta. Cuando ve padecer a un adulto, no se le ocurre achacarlo a ello, y sin embargo, cuando la razón del sufrimiento se le oculta, un oscuro presagio de la misma acompaña su pena. Así pues, aunque en perfecta y profunda armonía, la pena griega es a la vez tan benigna como honda. La pena griega es tan benigna como honda. Por el contrario, cuando un viejo ve sufrir a un joven, a un niño, el dolor es mayor y la pena es menor. Cuando se acusa la idea de culpa, mayor es el dolor y menos honda la pena. Si ahora aplicamos esto a la relación entre la tragedia antigua y la moderna, debemos decir, en la tragedia antigua la pena es más honda, y en la conciencia que a aquella le corresponde, la pena es más honda. Debemos traer indefectiblemente a la memoria que ello no radica en mí, sino en la tragedia, y que yo, para comprender con acierto la honda pena en la tragedia griega, debo entrar de plano en la conciencia griega. Por ello está claro que toda esta admiración por la tragedia griega es a menudo solo un hablar de oídas, pues es manifiesto que en nuestro tiempo no siente ni la más mínima simpatía por aquello que en rigor es la pena griega. ¿Sí? Que es la pena griega. La pena es más honda porque la culpa goza de la ambigüedad estética. En la modernidad, el dolor es mayor. El dolor es mayor. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Y ahí nos lanza una cita. Yo estoy seguro que esta debe ser como alguna cita bíblica. Nota 13. Nota 13, véase Hebreos 10:31, tal cual, ahí está. ¿Dónde estamos? Acá. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Eso mismo podría decirse de la tragedia griega. La ira de los dioses es terrible, mas el dolor no es tan grande como en la tragedia griega, donde el héroe padece toda su culpa y es transparente a sí mismo en el sufrimiento de su culpa. Aquí, al igual que con la culpa trágica, se trata ahora de mostrar qué pena es la verdadera pena estética y cuál el verdadero dolor estético. El dolor más amargo es aquí claramente el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene fondo ético, no estético. Y era lo que hablábamos hace un rato, Sandra. Era lo que hablábamos hace un rato sobre el tema del arrepentimiento. Y oye, pues ¿por qué no podríamos ponerle acá incluso confrontar Hannah Arendt, que era lo que, como lo habíamos visto, ¿no? Arendt, listo. Es el dolor más amargo porque goza de la total transparencia de toda la culpa, pero justo a causa de esta transparencia no es estéticamente interesante. El arrepentimiento goza de una santidad que eclipsa lo estético, que no quiere ser visto,
pero sobre todo por el espectador y que reclama para sí un tipo totalmente distinto de actuación. Bien es cierto que la comedia moderna ha llevado a escena el arrepentimiento en alguna ocasión, pero ello solo muestra las pocas luces del escritor. Se ha traído también a la memoria el interés psicológico que puede tener ver retratado el arrepentimiento, pero el interés psicológico sigue sin ser el estético. Todo ello forma parte de una confusión que se hace valer en nuestro tiempo de múltiples maneras. Se busca algo allí donde no debería buscarse y lo que es aún peor, se encuentra allí donde no debería encontrarse. Se pretende la edificación en el teatro, la afección estética en la iglesia. Esto es maravilloso. Por eso es que me encanta Kierkegaard. Dice unas cosas, unas verdades de una manera tan maravillosa, ¿sí? Todo ello hace, repito, todo ello forma parte de una confusión que se hace valer en nuestro tiempo de múltiples maneras. Se busca algo allí donde no debería buscarse y lo que es peor, se encuentra allí donde no debería encontrarse. Se pretende la edificación en el teatro. Queremos obras de teatro edificantes, ¿sí? Y no, a ver, las obras de teatro no están para ser edificantes, están para ser estéticas, ¿sí? Pero buscamos afecciones estéticas en la iglesia, ¿sí? Buscamos que la prédica sea emotiva y que nos conmueva y que básicamente pues el padre hable de manera pues, o sea, con gran elocuencia, pero al mismo tiempo con asertividad, pero al mismo tiempo, o sea, pues busca eso en el teatro, eso son categorías estéticas, y busca en la iglesia, pues, mensajes edificantes, ¿sí? Donde a veces, sí, eso está. Y Kierkegaard lo dice de una manera muy lúcida. Buscamos algo donde no debería encontrarse y lo peor, lo encontramos donde no debería, ¿sí? O sea, es que es una confusión muy loca, pero al mismo tiempo es muy bella. Y yo creo que nuestro mundo moderno está plagado de eso para bien y para mal. Yo me lo gozo, yo me lo gozo. De hecho, yo creo que parte de todo mi proyecto de filosofía y videojuegos tiene que ver con eso, ¿sí? Las reflexiones profundas de la filosofía a veces no las encuentro en la filosofía, leo artículos académicos y los últimos libros y oye, los problemas por el ser humano, la existencia, el dolor, las crisis existenciales, la angustia, la inmortalidad, esas preguntas se tratan actualmente más en cine y en videojuegos que en papers de filosofía. En papers de filosofía estamos pensando si la referencia que utilizamos es actual y si la revista en la que está publicada está en APA y pues bueno, pues sí, no sé, ¿por qué no? O sea, pues si hay gente que busca edificación en el teatro y otros buscan afección estética en la iglesia. Se pretende la conversión por las novelas, disfrutar de escritos edificantes. Se quiere a la filosofía en el púlpito y al párroco en la cátedra. Está claro que este dolor no es el dolor estético. Y sin embargo, es evidente aquel por el que nuestro tiempo brega, como si del más alto interés trágico se tratase. Aquí se hace de nuevo patente lo mismo con respecto a la culpa trágica. Nuestro tiempo ha perdido todas las determinaciones sustanciales de familia, estado y linaje. Debe, por fuerza, abandonar al individuo particular a sí mismo, de tal modo que éste se convierte en sentido estricto en su propio creador, siendo entonces su culpa, pecado, su dolor, arrepentimiento. Con ello, empero, lo trágico queda anulado. Con ello, empero, lo trágico queda anulado. Y era lo que acabamos de leer hace un rato en el texto del profesor Pablo Uriel, ¿cómo es que se llamaba? Sí, Pablo Uriel. Él lo decía, ¿no? Lo decía acá en la nota 74, volvamos a leer. La modernidad señala Revoc, no sé, Revoc, supongo, tendría el seudónimo estético tendría para el seudónimo estético una marcada importante impronta pelagiana, puesto que de todas las relaciones vivas el sujeto moderno solo conserva la autorreferencia. Entonces es absolutamente responsable, casi un creador de sí, y si sucumbe es por su propia maldad. Obviamente eso implica que pues, no hay tragedia, no puede haber tragedia. Pues pues porque es una caída, ¿sí? Y él lo decía, ¿no? O sea, las personas no son malas, o sea, la caída no se da porque sea trágica, sino porque se es malo. Si el individuo cae, no es que sea trágico, sino vil. Miremos el texto de Revoc, no lo conozco. Miremos acá en las
Referencias, a ver cuál será. Revox, la actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de Antígona. Oye, mira, interesante. Vamos a poner acá, vamos a subrayar esta referencia y yo creo que vale la pena leerlo. Listo, vamos a dejar este acá y volvemos al texto de Kierkegaard. Él lo dice, ¿no? Claro, en el mundo moderno estamos en una especie, repito, de hiperindividualización, ¿sí? Y lo dice Kierkegaard, que es un filósofo que reivindica la figura de la individualidad, ¿sí? Pero el individuo queda abandonado a sí mismo de tal modo que éste se convierte, ¿sí? En su propio creador, ¿sí? En el propio creador de su propia vida, de su propia culpa y de su propio dolor, de su propio pecado. Asimismo, o sea, no hay tragedia, porque la tragedia necesita este espacio intermedio, este espacio de no es pasividad absoluta, pero tampoco es actividad total. No es ausencia de culpa, pero tampoco es culpa total. La tragedia se da en este espacio intermedio, como lo habíamos visto. Bien, asimismo, paciente en sentido estricto acaba perdiendo su interés trágico, pues el poder de donde proviene el sufrimiento ha perdido su significado y el espectador grita, ayúdate a ti mismo y el cielo te ayudará. Dicho de otro modo, el espectador ha perdido la compasión. Pero la compasión es tanto en sentido subjetivo como en sentido objetivo, aquello que expresa propiamente lo trágico. Claro, repito, y me gusta mucho porque es que esto es muy actual para nosotros. El mundo contemporáneo, sobre todo como, digamos, en todas estas lógicas de la happycracia, en todas estas lógicas de la promoción personal, que, oye, están bien porque los seres humanos hemos vivido en desdichas el siglo XX y parte del siglo XXI y necesitamos, pues, reflexionar sobre lo que hace la vida feliz. Pero vean que no superamos aquello que ya Kierkegaard había criticado en los 40 de 1800, ¿no? Dice, esta idea, ¿sí? Pues hemos perdido lo trágico y en lo trágico hay algo que es terapéutico. En lo trágico hay remedio. Lo trágico tiene una benignidad. Al perderse esta benignidad, pues perdemos el plus o la ganancia o la ventaja que pues, trae lo trágico. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda básicamente pues eso, o la justicia ética, o para decirlo en términos de Byung-Chul Han, pues la autoexplotación, ¿sí? O sea, pues, ahora esto es tarea tuya, ¿sí? Pero al hacerlo se pierde la compasión, el espectador ha perdido la compasión, ¿sí? Y esto es algo que se ve mucho, pensémoslo, o por lo menos yo lo veo mucho en contextos de personas que hacen, ¿cómo es que se llaman? Redes de mercadeo. Tengo amigos muy cercanos y gente que le va bien y que venden, no sé, Herbalife, Amway, Fusion, todo ese tipo de productos que, oye, son muy chéveres y oye, lo saben hacer y la verdad los admiro un montón, pero no tengo ni idea de cómo se hace eso. Pero una de las cosas que pasa es que es como de, oiga, no tengo plata, pues le tengo un negocio que no, mira, si tú vendes Herbalife, tal, ok, no, funciona, sí, funciona, tienen plata y bien, pero no hay compasión, o sea, te quieren enseñar, están dispuestos a enseñarte, pero la compasión se ha perdido. Es como es tu responsabilidad, tienes que hacerlo, si no lo haces es tu culpa. Eh, claro, y pues cuando perdemos la compasión, ¿sí? Al igual que cuando perdemos el temor, pues perdemos la tragedia, porque recordemos que temor y compasión son los elementos que desde Aristóteles son propios de la tragedia. ¿Sí? O sea, si queremos o buscamos este aspecto de remedio de la tragedia, si queremos o buscamos este aspecto benevolente, es que decía, esta benignidad infinita de lo trágico, ¿sí? Que nos ofrece lo trágico, esa posibilidad de catarsis de la que hablaba Aristóteles, pues necesitamos un grado de temor y un grado de compasión. Pero pues claramente un sistema de explotación o de autoexplotación, pues no lo permite. Pues no lo permite. Bien, ¿qué nos quedan? Nos quedan 10 minutos. Él va a empezar a hablar acá de un par de tragedias. Vamos a leer hasta la página 169. Vamos a leer estos dos párrafos. Yo creo que nos da apenas. Dice, para mayor claridad, me propongo ahora en primer lugar, y antes de entrar en detalle en lo desarrollado hasta aquí, examinar un tanto la verdadera pena estética. No el dolor estético, ¿sí? No el dolor, no la culpa trágica, la pena estética. Vamos a mirar de qué se trata esto. La pena
entra en un movimiento opuesto al del dolor. Y si uno no quiere pervertir eso a base de ergotismos, o sea, como de logicismos y deducciones lógicas e inferencias lógicas silogísticas sin demasiado sentido, algo que también yo evitaré de distinta forma, basta con afirmar cuanto más candor, más honda la pena. Si uno insiste en esto, acaba por anular lo trágico. Si uno insiste en esto, acaba por anular lo trágico. Un componente de culpa siempre subsiste, pero este componente no es sometido propiamente a la reflexión subjetiva. Por ello es tan honda la pena en la tragedia griega. No quiere decir que en la tragedia griega no haya culpa. Sí hay culpa, pero no es una reflexión tan profundamente subjetiva sobre ella de y por qué te sientes así y por qué lo hiciste y por qué y para qué y cómo te sentías y cómo, claro, ese ejercicio reflexivo profundamente subjetivo, ¿sí? De la culpa, pues lleva al dolor y esa es la tesis de la tragedia moderna. A fin de evitar consecuencias inoportunas, deseo únicamente señalar que a fuerza de exageraciones solo se consigue llevar el asunto a otro ámbito, pues la conformidad del absoluto candor y de la absoluta culpa no es una determinación estética, es metafísica. Esta es, en rigor, la razón de que siempre nos hayamos avergonzado de calificar la vida de Cristo de tragedia, pues siempre hemos sentido que con determinaciones estéticas no se agota el asunto. Y él al comienzo del texto nos dijo y dijo, mira, lo de Cristo no es una tragedia y luego vamos a decir por qué y acá nos está dando pistas, ¿sí? De una u otra forma nos avergonzamos de calificar la vida de Cristo como tragedia, pues hemos sentido que con determinaciones estéticas no se agota el asunto. O sea, el sacrificio de Cristo no es una tragedia, no porque no lo podamos ver trágicamente, sino porque el sentido religioso, claramente, ¿sí? De la tragedia de Cristo, pues es un tema metafísico, es un tema de reivindicación de la naturaleza humana con la naturaleza divina a través del otorgamiento de la gracia, una cantidad de cosas que no tienen que ver con Cristo clavado en la cruz, sino son eso, temas metafísicos. Podríamos tener un abordaje trágico de Cristo en la cruz. Yo creo que el siglo XX y XXI lo ha pensado. Yo creo que el siglo XX y XXI lo ha pensado. Hay una película muy buena, ya antigua, o sea, digo antigua, ya tiene sus años, no me acuerdo cuántos años tendrá, eh, que se llama La Última Tentación de Cristo, es del 88, ¿sí? Es una película interesante. Cuando tengamos tiempo, echémosle una mirada. Sí, con William Defoe, Harvey Keitel, Bárbara, no tengo ni idea quiénes son, no, la vi hace muchos años. Sí, y la idea es que es un momento Cristo, en el que Cristo pues tiene su última tentación y la última tentación consiste en que está Cristo en la cruz, ¿sí? Y se le aparece Dios Padre y le dice como, oye, mira, ya, too much, qué pena, o sea, yo sí me pasé, esto fue exagerado, quererte crucificar, tal, bájate de la cruz, sanamos tus heridas, va y te casas con María Magdalena, ten una vida decente y amable y demás. Y claro, y entonces Cristo va viendo que pues justamente como pues eso, se baja de la cruz y tiene una vida feliz y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y de un momento a otro vuelve a estar en la cruz y se da cuenta que esa fue su última tentación. ¿Qué pasaría si él, usando su poder como Mesías, como hijo de Cristo, de Dios, ¿sí? Lo usara para su propio beneficio? Oye, es una tentación y ahí claramente no estamos, es ficción y en el orden de la ficción podemos reivindicar esta figura de la tragedia, ¿sí? Es interesante. Tú te la viste, Sandra, ¿y qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? Pues te cuento que, digamos, estaba en una época de mi vida en la que quizás no tenía tanta reflexión como ahora, pero sí era muy interesante ver esa otra perspectiva no teológica, en donde se ve pues, a Jesucristo como un humano, ¿cierto? Como con esas tentaciones carnales hacia María Magdalena, que Ujú. también, pues, digamos que la reflexión en ese momento fue en ese sentido, ver lo humano, ¿cierto? Que puede haber en ese personaje. Eso fue de momento. Ahora habría que verlo desde otra perspectiva.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando me la vi también, además la vi en una época de crisis religiosa, entonces me quedé con unas historias más bien raras y no la he vuelto a ver. Y pues tengo ahorita es como vuelvo sobre estas reflexiones a partir de lo que, pues de lo que sé, de lo que he visto, de lo que me acuerdo y demás. Valdría la pena mirarla. Quizás acá podríamos tener una representación estética, o sea, trágica, de la figura de Cristo. Si lo desmitificamos, bueno, o si lo desteologizamos, o sea, si le quitamos este componente teológico raya metafísico. Hay un videojuego que va a salir que se llama, se llama I the Inquisitor, ¿sí? Es un juego interesante, no tengo ni idea cuándo va a salir, ¿sí? Donde básicamente, pues de hecho acá tenemos a un Cristo, ¿sí? En la cruz, donde básicamente el juego trata de que, pues, es un mundo, o sea, es un mundo paralelo, no, sé, no ocurre en nuestro contexto. Es un mundo en el que Cristo está en la cruz y allá están los soldados burlándose de Cristo y jodiendo y cascándolo y pegándole y latigándolo y tales. Y Cristo dice, ah, ya, a ver, ya no más. O sea, esto es por el bien de ustedes y ustedes están joda que joda. Entonces, Cristo está ya en un ataque de ira, ¿sí? Y pues manda a comer miércoles a los soldados romanos, ¿sí? Da todo al traste, se baja de la cruz y entonces el juego está ambientado 15 siglos después, o sea, en lo que sería más o menos el final de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, pero donde el componente religioso no es un componente de gracia y de fe y de amor, sino es un componente de ira. Sí, de ira. Y pues así lo dicen, ¿no? Jesus is wrathful in the new dark fantasy RPG game I the Inquisitor. Está ambientado en una novela de un polaco que lamentablemente no he encontrado en español ni en inglés, ¿sí? Y se llama pues así. Sí, de hecho acá lo dice. The Jesus in I the Inquisitor isn't forgiving, he is quite the opposite. ¿No? El Jesús de yo el Inquisidor no es una persona de perdón, es más bien como lo opuesto. ¿Sí? Y bueno, acá lo dice que es una novela de Jacek Piekara, no tengo ni idea cómo se pronuncia esto, de un autor polaco. ¿Sí? Y bueno, pues eso, ¿sí? Jesús termina consumido por un ataque de ira y pues en un ataque profundamente violento contra los no creyentes, pues ejecuta su plan de salvación. Claro, desde estas perspectivas podríamos mirar a la figura divina o sea, la historia de Cristo como una tragedia. Si nosotros, y como lo está enmarcado todo el siglo XIX, sobre todo en el contexto protestante y sobre todo en el contexto eh, danés, ¿sí? Si todavía nosotros nos metemos en un sentido profundamente religioso, pues no, Cristo, la historia de Cristo no puede ser una tragedia porque es algo más, es algo más. Pero yo creo que una de las consecuencias de lo que Nietzsche habla de la muerte de Dios es precisamente mirar de manera trágica aquello que nosotros veíamos de manera metafísica. Es decir, es la posibilidad de entender la teología como un mito, ¿sí? Que eso todavía nos suena raro porque para nosotros la idea de teología es que eso es verdad y la mitología es que eso es falso, o cuando queremos decir que ambas son falsas, pues metemos ambas en una misma talega. Y yo creo que independientemente digamos, del valor del valor de objetividad del juicio religioso, o sea, de lo que decimos de Cristo existe, no existe, Cristo murió en la cruz, no murió en la cruz, nuestros pecados son perdonados, no son perdonados, etcétera. Hay una dimensión diferente cuando tratamos una religión en términos de revelación a cuando la tratamos en términos míticos. Sobre eso escribí por allá un paper hace un par de años y sobre eso voy a seguir dando lora el próximo año, así que, y es un tema que me interesa. De hecho, sobre ese tema, el tema de la nueva mitología tal como surge en el romanticismo, tengo montado una electiva en la Universidad de La Salle el próximo semestre. Luego les mando el programa cuando lo tenga hecho. Bien, termino de leer estos dos párrafos que nos quedan. La acción trágica contiene siempre un componente de padecimiento y el padecimiento trágico un componente de acción. Lo estético estriba en la relatividad. Por eso, pues, desde una perspectiva creyente, pues no podemos ver la figura de Cristo como una estética y pues no en ese sentido relativa. Casos como esta película o el videojuego sí nos lo permiten hacer. La identidad de una acción absoluta y un padecimiento absoluto supera las fuerzas de lo estético.
y pertenece a lo metafísico. En la vida de Cristo se da esa identidad, pues su padecimiento es absoluto por ser su actuación absolutamente libre y su actuación es absoluto padecimiento por ser absoluta obediencia. O sea, Cristo está por fuera del plano de la tragedia. Por tanto, ese componente de culpa que subsiste no es sometido a la reflexión subjetiva y ello ahonda la pena. La culpa trágica es justamente más que la culpa únicamente subjetiva, es culpa original, pero la culpa original, como el pecado original, es una determinación sustancial y esto que es sustancial ahonda justamente aún más la pena. Y nos va a poner ejemplos. La siempre admirada trilogía de Sófocles, Edipo en Colono, Edipo Rey y Antígona, trata en esencia de este auténtico interés trágico. La culpa original, cual si fuera pecado original, pero recordemos que pecado es una noción religiosa, mientras que culpa podría ser la forma dramática, estética de mirarlo. La culpa original lleva consigo una contradicción interna, a saber, ser culpa y sin embargo no ser culpa. De acuerdo. Y ese es el gran problema de de todo carretazo sobre el tema del pecado original. De cómo voy a ser culpable yo de algo que yo no hice. ¿Sí? Y eso teológicamente hay que resolverlo de una manera muy extraña y se resuelve de una manera muy extraña, donde sobre todo en el catolicismo, entonces un niño... cuando el niño es concebido, nace con la mancha del pecado original, pero con el bautizo se limpia esa mancha, ¿no? O sea, es como naces, pero te ofrecemos el remedio apenas naces, ¿sí? Entonces el balance es cero, pero ya estás dispuesto. Y uno dice, pues, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué complicar esto? Eso está respondiendo a una cantidad de historias teológicas y problemas historiográficos dentro de la configuración de la iglesia, que pues hoy en día lo resolvemos sacramentalmente. Y mira, en el plano religioso eso se entiende y uno dice, ay, pues si tengo pecado y me bautizo y me quitan el pecado, pues bautícenme, listo. Pero el problema conceptual queda ahí. La culpa original lleva a ese problema, ¿no? Ser culpa y al mismo tiempo no ser culpa. El vínculo mediante el cual el individuo viene a ser culpable es justamente la piedad, pero la culpa que contrae con ello goza de toda la anfibología estética habida y por haber. Anfibología significa que la anfibología es cuando una expresión tiene dos sentidos. Ejemplo, cuando yo digo el crimen de Juan. El crimen de Juan puede ser el crimen de Juan, o sea, el crimen que cometió Juan, o el crimen en el que mataron a Juan, ¿sí? Eso es una expresión anfibológica, ¿sí? O una expresión, sí, una expresión anfibológica. La anfibología estética había y por haber, sí, o sea, perdón, la culpa goza de o la culpa, ¿sí? Goza de la anfibología estética, había y por haber, goza de toda la anfibología estética. Y eso es lo que pasa. Trágicamente hablando, la culpa se vuelve profundamente anfibológica, ¿sí? O sea, es mi culpa, pero no es mía. Como en Edipo, ¿sí? Pues sí, Edipo fue el que mató al papá y se casó con la mamá, pero pues no es culpa de Edipo, pero sí es culpa de Edipo, bueno, no es culpa de Edipo, pero sí es culpa de Edipo, etcétera. Uno podría imaginar fácilmente en este punto que el pueblo que podría haber desarrollado lo trágico era el pueblo judío. Así pues, cuando se dice de Jehová que es un Dios celoso que castiga a los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación, o cuando se oyen esas terribles maldiciones de un Antiguo Testamento, uno podría haberse tentado con facilidad a empeñarse en buscar aquí material trágico. Pero el desarrollo ético del judaísmo es excesivo para ello. Claro, la noción de culpa que hay en el judaísmo le habría servido para crear tragedias, pero el problema es que un pueblo judío es un pueblo profundamente ético, es un pueblo de costumbres, de reglas, leyes. Ahí está el Levítico, el Antiguo Testamento está lleno de reglas de hasta cuántos pasos podían dar el sábado. Ahí no hay pie para que nazca la tragedia. ¿Sí? Las maldiciones de Jehová, aun siendo terribles, son además y a pesar de todo castigos justos. Pues lo que estamos diciendo se entiende en términos de la ética y pues como lo entendemos en términos de la ética, lo entendemos en términos del castigo. Esto no era así en Grecia. La ira de los dioses no tiene carácter ético, sino más bien tiene una ambigüedad estética. ¿Sí? Tiene una ambigüedad estética. ¿Sí? En la misma tragedia griega hay un tránsito de la pena al dolor. Vamos a terminar este párrafo ya que lo arrancamos. Como por ejemplo, yo desearía citar a Filoctetes, que es una tragedia de Sófocles muy buena, también vale la pena leerla o releerla. Esta es en sentido estricto una tragedia paciente, aunque
que aquí siga dominando todavía un alto grado de objetividad, el héroe griego descansa en su destino y su destino es invariable. De nada sirve discutir más al respecto. Este elemento constituye en rigor el momento de pena en el dolor. Claro, no puede cambiarlo, ¿no? O sea, el héroe griego descansa en su destino y el destino es invariable. Si Teseo va a matar a su papá, Teseo mata a su papá. Si Edipo va a casarse con su mamá, Edipo se casa con su mamá. Punto. O sea, es que el destino es invariable. Y eso, sí, este es el momento de pena en el dolor. La primera incertidumbre, aquella con que se inicia propiamente el dolor, reza: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿No podría ser de otro modo? ¿Qué duda cabe que en Filoctetes, y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, algo mediante lo cual se diferencia en esencia de aquella inmortal trilogía, hay un alto grado de reflexión, la contradicción interna retratada con maestría en su dolor, en donde radica una verdad humana muy profunda? Ahora bien, también hay una objetividad que lo sustenta todo. La reflexión de Filoctetes no se enfrasca en sí misma, y resulta auténticamente griego el hecho de que se lamente de que nadie sepa de su dolor. Claro, eso es el elemento griego, ¿no? En ello estrió una verdad extraordinaria, aunque justo en ello se muestra además la disparidad respecto al dolor propiamente reflexivo, que siempre anhela ser uno con su dolor, que busca un nuevo dolor en la soledad de este dolor. Bien, vamos a dejarlo ahí. Valdría la pena, si tienen tiempo, los quienes estamos acá, los invitados, ahorita que estamos José, Sandra y demás, ¿sí? Si nos pudiésemos leer Filoctetes y sobre todo Antígona para las próximas sesiones sería chévere. Son dos tragedias de Sófocles muy lúcidas, valdría la pena echarles una mirada. Yo también voy a tratar de revisarlas para traer como algunos ejemplos de ambas tragedias en la próxima sesión. ¿Listo? Vamos a dejar ahí el final de la página 169 y con eso pues ya arrancamos lo que sigue. No nos quedan muchas páginas, nos quedan más o menos, vamos en la página 170 y vamos hasta la 180, o sea, nos quedan más o menos 10 páginas, o sea, 5 hojitas, no es mucho realmente lo que nos queda, ¿sí? Entonces yo creo que en una o dos sesiones las terminamos, lo que nos gastemos, igual habíamos dicho, no vamos a correr, ¿sí? Ya no los diapsalmatas, Kierkegaard nos decía, no tiene sentido correr con esto, y estoy completamente de acuerdo. No me resta sino agradecerles por su interés, por su participación en estos espacios. Yo creo que la invitación queda, nos vemos dentro de 8 días, el próximo sábado en el siguiente espacio, también a las 10 de la mañana. Y pues nada, la idea será seguir leyendo Kierkegaard, seguir leyendo tragedias, seguir pensando precisamente en eso. ¿Cuál es el valor que para nosotros tiene lo trágico? ¿Es lo trágico para nosotros un bálsamo en medio de la tragedia? ¿Sí? O más bien somos de las personas que nos hundimos profundamente en nuestro dolor y pues no hay forma de comunicarnos una vez nos hemos hundido en él. Yo creo que Kierkegaard nos da muchas herramientas para seguir pensando. Y con ello pues vamos a seguir pensando esta semana. Nos vemos el otro sábado, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.